como siempre hasta ahora, como siempre en este espacio del análisis. Tenemos con nosotros a Eduard Irastorza, profesor en OBS Business School. Unos días ajetreados, una semana movidita la que empieza hoy. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. Un placer tenerte por aquí después de un fin de semana en el que tampoco hemos podido descansar. Estuvimos al pie del cañón, tuvimos todos este sábado. Eduardo, quiero preguntarte pues por lo que es sin duda, yo creo que la noticia de lo que va de año, este intento de asesinato contra Donald Trump y también estas informaciones que empiezan a salir, por ejemplo, que el servicio secreto había destinado parte del personal para proteger a Jill Biden. Ahora se habla de que se utilizaron hasta 3 armas, según análisis forenses. Quiero preguntarte por todo esto, todas estas informaciones que están saliendo y, sobre todo, ¿cómo crees que va a afectar a la campaña electoral este intento de asesinato a Donald Trump? Creo que en estos momentos se está elaborando el relato oficial de lo que ha ocurrido, que no necesariamente sea coincidente con la realidad. ¿Por qué digo esto? Pues porque en anteriores atentados, a anteriores candidatos, a anteriores presidentes, al final todo quedó en una enorme niebla. Todavía sigue latente quién mató a Kennedy o qué pasó realmente con Bob Kennedy. 2 casos en los que los asesinos oficiales pues eran personas un poco locas, ¿no? Fuera de lugar, tal como ha ocurrido en este caso. El hecho de que haya una diversidad de armas nos habla de que las cosas no son tan claras como se esperaba, ¿no? Hay datos muy interesantes. Recuerdo que la noche, y quiero felicitar a esta cadena por ello, hizo un seguimiento permanente y en tiempo real de lo que ocurría en el atentado, sacando de la cama a muchos colaboradores para que participasen. Y la verdad es que poco a poco se iban despejando algunas cuestiones. Todavía siguen latentes. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención de que disparasen en un momento en que estaba el presidente mirando hacia la zona en donde se encontraba el tirador y que este tirador efectuase el disparo en ese momento, en donde ofrece un menor blanco. Recordemos que la mejor manera de acabar un trabajo de este tipo por parte de un francotirador es tirar a la cabeza y de perfil, ¿no? Más aún si tienes una bandera de Estados Unidos señalando tu sien. Después hay otro dato muy significativo y fue el hecho de que algunos de los asistentes denunciasen que alguien se estaba subiendo por ahí, ¿no? Y bueno, pues realmente hasta que no disparó no reaccionaron, lo cual es bastante llamativo. Después, ¿a qué va a pasar con esto? Bueno, ya lo dijimos el sábado por la noche, ya domingo de madrugada. Realmente para el Partido Demócrata es un mazazo, porque esto relanza la campaña de Donald Trump. ¿Y este mazazo en qué se puede traducir? Pues yo creo que en el hecho de que los candidatos alternativos a Biden den un paso al lado. Es decir, piensen que este no es el momento, dado que las posibilidades de vencer a Trump, que ya eran reducidas, se reducen aún más. Con lo cual, candidatos alternativos, como podía ser Michelle Obama, que le faltó tiempo a Obama para decir que se tenían que aclarar los hechos, ¿no? Casi era un insulto a la inteligencia de las audiencias televisivas y de redes sociales que estábamos viendo que se trataba de un atentado, ¿no? Luego otros hablaban de tiroteo. Luego se ha buscado a través de Biden en fechas posteriores una especie de equidistancia, ¿no? Entre todos, un mea culpa generalizado. Entre todos hemos generado un clima de violencia que lleva a esto, ¿no? A que personas descontroladas, niños a los que les hacen bullying, pues se suban a un tejado y disparen. Bueno, me parece bastante frívolo buscar ese escenario de equidistancia. Habla de unidad, claro, en torno a mí. Esa unidad ya no la puede conciliar él y su proyecto. Y también hemos visto a políticos en este país en los mismos términos, en los mismos términos. Y no necesariamente de izquierda, lo hemos visto en el caso del PP. El único que se ha mostrado taxativamente ha sido Vox en sus declaraciones, que puedas compartir o no, pero que responden a una lectura de los hechos. ¿Qué va a pasar en las próximas semanas? Pues yo creo que irán a la convención los demócratas y que acabarán diciendo que Biden no está tan mal, ¿no? A no ser que convenzan a Kamala Harris de que pierda, que le toca perder este año. Yo creo que es un poco la lectura que podemos hacer. Insisto en que todavía hay muchísimos datos que rodean al atentado que, por supuesto, no se habrán filtrado, ¿no? No se habrán filtrado.
que lo hayan matado a este joven los servicios de seguridad con tantas armas como se señalan, ¿no? 3 tipologías de armas. Pues hay una sospecha. Normalmente en este tipo de atentados se mata al atentador y luego esas personas desaparecen. Lo hemos visto en otras ocasiones. ¿Puede darse el caso en esta ocasión? Bueno, pues puede darse el caso. No es posible afirmarlo ahora, pero digamos que estamos muy lejos de decir, bueno, un chico descontrolado que se ha subido a un tejado y ha empezado a pegar tiros. No es tan simple como esto en principio. No se puede organizar una de estas así como así, ¿no? Y tampoco se puede tardar tanto en reaccionar, porque entre los primeros disparos, esos 3 disparos que suenan, y los posteriores transcurre también un tiempo, ¿no? La lectura, Eduardo, bueno, acabas de hacer un buen resumen sobre ello, ¿no? Son las dudas en torno al servicio secreto, bueno, todas las dudas, ¿no? En torno a lo que ha sucedido en este intento de asesinato y sobre todo la cuestión es lo cerca que ha estado Estados Unidos de una guerra civil, ¿no? Precisamente Zaharova se manifestaba en este sentido en las últimas horas, pero es que, claro, ha sido un milagro, un giro de cabeza, lo que ha evitado posiblemente una guerra civil en Estados Unidos. Parece, sin duda, Eduardo, que estamos ante una de las elecciones más importantes de la historia, ¿no? Y hechos como estos pues demuestran que ya no solo Estados Unidos, sino que todo el mundo se juega muchísimo en las elecciones del mes de noviembre. Lo hemos dicho muchas veces en este canal, son unas elecciones absolutamente determinantes. ¿Por qué? Porque por primera vez en muchísimos años la política exterior de Estados Unidos no es la misma en un partido como en otro, en un candidato como en otro. Digamos que en lo que es el Partido Demócrata sería más partidario de mantener la guerra en Ucrania. Trump, un analista muy avezado de esta casa, señalaba el día de autos que Orbán no había ido simplemente con un mensaje particular o un mensaje europeo, sino que también podía haber recibido información de que en el caso de que Trump ganase, pues estaría abierto a una negociación de la que acabas de hablar hace unos momentos, ¿no? Y en el que incluso Zelensky ya habla de habría que invitar a Rusia, porque realmente ha tenido que cerrar las fronteras a los hombres y mujeres sobre todo a los hombres en este caso en Ucrania, a las fronteras para que no se alejen de la posibilidad de que tire de ellos por una falta de soldados en el frente, ¿no? Que es realmente el mayor problema de Ucrania. Se le está acabando ese recurso fundamental. Es una guerra de desgaste y en una guerra de desgaste el que no va a ganar es Ucrania, pase lo que pase. Y por otro lado está la política exterior de Trump, que es vamos a acabar con esto y vamos a acabar ya. Recordemos que en el caso de Biden incluso su amnistiado hijo Hunter, pues, y si no está amnistiado pronto lo estará, pues tenía importantes intereses en la zona. A Trump también parece que, pero vamos, yo creo que es mucho más claro el interés de los demócratas y también de lo que es la industria militar americana, que, como se ha señalado en muchos medios internacionales, tampoco es una ayuda que sea determinante para que Ucrania gane la guerra, sino para perpetuarla de tal manera que la máquina de hacer armas convencionales pues permanezca abierta, que tenga una salida, que permita con lo que se gana desarrollar esos misiles hipersónicos que necesita desesperadamente Estados Unidos, porque esto ha sido como un poco como lo de telefonía, el G4 y el G5, ¿no? Que cuando Huawei iba a sacar el G5 empezaron a poner barreras a Estados Unidos para su comercialización, escándalos, etcétera, para impedirlo, ¿no? Recordemos que Estados Unidos ganó la guerra de las galaxias porque tenía un sistema para ganar en caso de conflicto a Rusia con sus sistemas de defensa de satélites, es decir, era invulnerable a los misiles soviéticos. En aquel momento puede ocurrir lo mismo en este caso y Estados Unidos necesita actualizar sus armas transcontinentales. Necesita actualizarlas, necesita dinero y una de las fuentes para ingresar ese dinero es la guerra de Ucrania vía venta de armas convencionales, rearme de Europa, que es algo que ya ha exigido en la cumbre de Washington, que se aumenten los presupuestos y, lógicamente, una parte importante de ese presupuesto va a ser para armas norteamericanas, por mucho que Macron se empeñe en empezar ahora la guerra y
y potenciar su industria tecnológica, ¿no? En Europa. Es decir, vamos nosotros antes de que pasen otros. Eso también es importante. Y también los ingresos que suponen para Estados Unidos el ser proveedor de energía en petróleo y gas a Europa a un precio muy superior al que tienen de su enemigo Rusia, que por cierto España es el primer comprador de petróleo ruso en este momento, lo cual nos lleva a una situación un poco, cuando menos, desconcertante, ¿no? En cuanto a nuestros principios y la manera de aplicarlos. Bueno, pues pendientes precisamente de esto que estabas comentando, de la política exterior por parte de Estados Unidos, la necesidad que tiene también de reforzar su defensa, quiero preguntarte por una de las cuestiones fundamentales de la semana pasada. Se anunció el despliegue de misiles de Estados Unidos en Alemania. Ha habido varias respuestas por parte de Rusia, pero la más tajante yo creo que ha tenido lugar este fin de semana, Dmitry Peskov, que decía que un poco la repercusión o la zona que va a sufrir este tipo de despliegue va a ser Europa. Apuntaba a las capitales europeas. Por eso te quiero preguntar, porque claro, esto ya sí que recuerda totalmente a la Guerra Fría, ¿no? Misiles en Alemania apuntando a Rusia. Vamos a ver si Rusia también despliega misiles, por ejemplo, en Libia, en Nicaragua, en Venezuela. Por eso te quiero preguntar, más allá de lo de Trump, la situación se sigue tensando entre Rusia y la OTAN, Rusia y Europa. Bueno, estamos, y esto no se puede negar, en una nueva Guerra Fría, cada vez más caliente. Es así. Y además esto va a ser así siempre. O sea, hasta que no se materialice un nuevo orden mundial, en el sentido de va a haber un hegemón, China o Estados Unidos, que diga al resto lo que hay que hacer, o va a haber un mundo mucho más plurinacional, más global, mucho más global, en el que países emergentes tengan un peso importante, como India, como Rusia, como Brasil, como Indonesia, como tantos, como Sudáfrica, más allá de los BRICS. También, y eso es muy interesante lo que tú señalaste antes, tampoco puede crecer los BRICS a una velocidad que la haga inoperativa, ¿no? Como ha ocurrido un poco en la Comunidad Económica Europea, en la Unión Europea, ¿no? Que hemos abierto las puertas y realmente no ha sido el mismo proceso ordenado que en su momento cuando tuvo Europa, cuando se abrió a España, Portugal y Grecia, ni mucho menos, ¿no? Aquí han entrado países que no reunían las condiciones mínimas ni de lejos. Entonces yo creo que realmente esa Guerra Fría sí va a estar ahí. Y Rusia, como uno de los actores de la Guerra Fría, ya no es el único, también está China, ¿de acuerdo? Pues va a situar sus peones en otras partes del tablero. Es una manera de responder y de negociar. Me parece muy inteligente lo que está haciendo Rusia, en el sentido de que este tipo de advertencias catastróficas y apocalípticas no las traslada el presidente Putin, que quiere tener esa cintura para negociar, sino Peskov, el ministro de Asuntos Exteriores, el ministro de Defensa, etcétera, una serie de figuras secundarias, pero que son los que trasladan esos mensajes, ¿no? Es decir, a mí me recuerda un poco como cuando Stalin le enviaba a Molotov a negociar, que era conocido en Estados Unidos como el señor Niet. Niet es no en ruso, ¿no? O sea, mandamos al poli malo y luego ya te entenderás conmigo, soy el poli bueno. Yo creo que el poli malo en esta ocasión ha mandado un mensaje muy claro. Y una vez más, el hecho de que diga voy a desplegar misiles en Alemania, no nos olvidemos que Alemania no es la misma que hace 40 años. Eso de que mi soberanía se vea supeditada a los intereses militares de Estados Unidos, esto de las bases es un camino sin retorno. Es decir, Alemania también va a sacar pecho. Es decir, ya se siente un poco cansada de arrastrar una culpa eterna y mira por sí misma. Y además tiene la tecnología para incluso hacer armas muy superiores a otros países en mucho menos tiempo, como ha demostrado infinidad de veces. Yo creo que, bueno, que esa es una voluntad. Mientras esté el señor Scholz al frente de la Cancillería alemana, pues es más posible que haya un despliegue de armas americanas, pero desde luego en el momento en que tenga que negociar con otros partidos, sobre todo con aquellos que están a su derecha, pues lo va a tener bastante, pero bastante más complicado.
A ver qué pasa con estas amenazas, estas tensiones que siguen entre Rusia y la OTAN. China también cada vez más involucrada. Bueno, pues un placer, como siempre, Eduardo, por tenerte por aquí y sobre todo, bueno, pues que nos expliques y nos cuentes también lo que está sucediendo en el terreno geopolítico. Un placer, como siempre, muchas gracias, Eduardo. Buen día. Un placer, Sergio. Hasta pronto. Muchas gracias. Nosotros seguimos pendientes, como ven, de la actualidad económica, geopolítica, nacional.